La crianza es un llamado divino, un privilegio inmerecido y sí, un reto enorme. Somos pecadores criando a pecadores, pero no tenemos que andar solos. Hola, soy Susie Bixby y este es el podcast de Crianza Reverente. Te invito a que caminemos juntos hacia una crianza que exalta a Dios, tú, yo y nuestros hijos delante de Dios. ¿Qué te emociona más sobre ser papá o mamá? Seguramente piensas en cuánto amas a tus hijos, en lo bien que se la pasan en familia, o incluso en el hecho de que tener hijos probablemente signifique que un día serás abuelo o abuela. No sé en qué piensas, pero me imagino que no pensaste en me emociona cuánto Dios me está santificando por medio de la crianza. La verdad es que ser santificado no es un proceso fácil ni emocionante muchas veces. Pero como hemos estado viendo en nuestra serie sobre el fruto del Espíritu, la paternidad y maternidad contribuye bastante a revelar las obras de la carne que aún están presentes en nuestra vida. Hoy estamos de regreso con Mateo para hablar del siguiente fruto del Espíritu, que Mateo dice que le hace pensar en un camión sin frenos. Explícanos, Mateo, ¿por qué piensas en un camión sin frenos cuando estudias el fruto que nos toca hablar hoy? Pues hace unas semanas veníamos por la autopista de Saltillo a Monterrey y pasas entre las montañas. Y conforme vas avanzando, de repente ves una línea roja pintada sobre la carretera con una señal que dice vehículos sin frenos, sigan la línea roja. Y entonces un camión que no tiene frenos, que han fallado los frenos, puede ir a una rampa de emergencia para salir ahí y pues no estrellarse contra la montaña o algo así. Pero pensaba acerca de la mansedumbre y cómo muchas veces las personas pueden ser como un camión sin frenos. Imagínate venir por la carretera y de repente un camión atrás tuya. Viene. Qué bien, sí, sin frenos. Y tú en tu carrito. Sí, te puede arrollar y puede haber un grave accidente, ¿no? Y creo que a veces sí encontramos a personas que son así. A veces quizás nosotros también podemos luchar con esa tendencia de simplemente arrollar a las personas que están a nuestro alrededor y terminamos lastimando y dañando a esas personas. Y entonces creo que la mansedumbre nos habla de algo muy diferente, nos habla del opuesto de esa persona que no tiene frenos, ¿no? Y obviamente estamos estudiando el fruto del Espíritu en Gálatas 5, ya llevamos bastantes episodios, ya vamos a llegar al final de la lista del fruto del Espíritu, pero en esa lista o en ese pasaje, Gálatas 5, también habla de las obras de la carne, ¿verdad? Y entonces cuando leemos la lista de las obras de la carne, ahí sí vemos lo opuesto, ¿verdad? A la mansedumbre. Sí, cuando leemos esto parece que es un camión sin frenos, ¿no? Estamos hablando de que las obras de la carne son, y esto es Gálatas 5, 19 al 21, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, ¿no? Entonces eso sí parece una persona completamente fuera de control, que está decidida a lograr lo que quiere, no importa si tiene que lastimar a otras personas, ¿no? Y obviamente eso no es el fruto del Espíritu. Y obviamente estamos haciendo esta serie porque creemos que todos los creyentes somos llamados a andar en el Espíritu. Recuérdanos, por si alguien nuevo está llegando a nuestra serie también, ¿qué es andar en el Espíritu? Pues andar en el Espíritu significa, esta es la definición que hemos dado, someterte al Espíritu, lo que producirá el fruto del Espíritu, pero es en el poder del Espíritu Santo que viene por la comunión con el Espíritu. Entonces no es en nuestras fuerzas. Tiene que venir de nuestra relación personal con Dios y nuestra dependencia del Espíritu de Dios, pero sí tiene que producir una diferencia práctica en nuestra vida también. Yo me imagino que los padres que están escuchando dirían, no, yo no soy un camión sin frenos, ¿verdad? Sí, es muy impactante esa imagen mental. Pero sí creo que pudiera existir. O sea, pensemos, ayúdanos a pensar un momento, ¿cómo se vería o cómo yo podría saber si quizás a veces tengo una falta de mansedumbre?
Creo que lo podemos ver en dos aspectos principales. Primero, hay algunos padres que no saben ni cómo pasó, ni qué pasó, pero de repente todo el mundo está enojado, de repente sus hijos están lastimados, su esposo, su esposa está lastimado, lastimada, y dicen, ¿qué pasó? Ujú. No sé qué pasó, no fue su intención, no lo hizo adrede, pero de repente han Lastimó. lastimado a otras Ujú, personas, ¿no? ujú. Y quizás hay algunos que pueden escuchar eso y decir, sí, ese soy Eso me yo, pasa a ¿no? mí, Sí. sí, sí, sí. Creo que también hay otros padres del otro lado de la ecuación que saben muy bien lo que Mm, hacen mm. y simplemente se enojan, explotan y en general no quieren lastimar a nadie, pero hay ciertos momentos donde se salen de control, les fallan los frenos y entonces atacan, lastiman, dañan a todas las personas a su alrededor. Y pueden haber incluso padres que lo hacen como forma de estrategia, de manipulación. Entonces, Sí. si yo exploto, pues entonces mis hijos me van a dejar en paz y voy a estar tranquilo. Mi esposa va a hacer o mi esposo va a hacer lo que yo quiero. Ajá, sí, y Ujú. eso claramente es una falta de mansedumbre también, de acuerdo a la palabra de Dios. Sí, sí. Y esto es algo grave, o sea, en un hogar cristiano donde deseamos criar a nuestros hijos en la instrucción y disciplina del Señor, eso no funciona, o sea, no va a lograr nunca las metas que el Señor tiene. No, pero lo bonito es que sí podemos tener el poder del Espíritu Mm, para producir el fruto de mansedumbre en nuestra vida. Entonces podemos tener esperanza. Y si mm, quizás alguien está escuchando y dice, pues yo me identifico con ese camión sin frenos y no es normal, pero a veces sí pasa, pues aquí hay mm, la enseñanza de la palabra de Dios que nos puede ayudar a cultivar mm. y dar un fruto que ya no es el fruto amargo de la carne, sino el dulce fruto del Espíritu de Dios. Amén. Entonces, aquí estamos los padres, sabemos que debemos tener comunión con el Padre, ¿verdad? Con el Espíritu para poder ser controlados por el Espíritu, pero ayúdanos con esta cualidad específicamente. ¿Qué es esta mansedumbre? O sea, bíblicamente, porque podemos tener muchas ideas, ¿verdad? Pero ¿qué es? En la Biblia la mansedumbre es una cualidad de apacibilidad, de humildad, de dulzura. Es curioso porque esta palabra en el griego clásico, antes de la época del Nuevo Testamento, pero Ujú, anterior a eso, significaba algo suave. Por ejemplo, una suave brisa, una voz suave, algo que era agradable para las personas. mm, Incluso en alguna ocasión la palabra puede significar caricia. Entonces una persona o el concepto de mansedumbre es como una caricia. Y creo que nosotros deberíamos de ser caracterizados por eso, esa mm. apacibilidad, dulzura, suavidad. Pensaba que las personas cuando interactúan con nosotros sienten que les hemos dado una caricia o una bofetada, ¿no? A veces no Oh, es... ouch. Sí. Y en la Mm, casa muchas veces es donde eso sale sí, más, ¿no? sí, Con los sí. hijos, Ujú. Entre los esposos, sí, podemos terminar el día sintiendo que hemos recibido y que hemos dado varias cachetadas, cachetadas, bofetadas. sí, en vez de caricias, ¿no? Pero debería ser que reflejamos a Jesucristo, Mm, porque Cristo era así. Cristo mm, dijo en Mateo 11:29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso mm, y humilde de mm. corazón. Y hallaréis descanso para vuestras almas. Y creo que muchos de nosotros queremos descanso para nuestras almas. Ajá, Queremos una casa donde hay descanso, donde no es sí, que conflicto, es un problema, refugio, pleitos. sí. Bueno, la mansedumbre es uno de los caminos a Mm, encontrar esa paz, ¿no? Y tenemos que sentarnos a los pies de Cristo y mm, aprender de Él esa mansedumbre, esa humildad. mm, Y es uno de los caminos que Dios nos da para tener esa paz que solo Cristo trae. mm. Entonces, la mansedumbre es como esta apacibilidad, esta humildad y dulzura. Entonces, ¿es una actitud? Sí, Es una actitud nada más? ¿O? bueno, comienza con una actitud, Ajá. con esa actitud amable, humilde, tierna. Pero lo curioso es que cuando estuve estudiando los pasajes que hablan de mansedumbre en la Biblia, noté que muchas veces la mansedumbre también aparece en el contexto de una situación adversa. Hmm, Usualmente en el contexto de maltrato o de injusticia. Entonces es el contexto donde alguien ha
te ha tratado a ti de una manera incorrecta. Mm, Y en vez de reaccionar como pudieras reaccionar, respondes con una actitud humilde, tierna, mm, apacible, ¿no? mm. Entonces es frente al maltrato. Y encontramos esto en Mateo capítulo 5, donde nos dice en las bienaventuranzas, el versículo 5 dice, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Pero unos versículos más adelante nos va a decir que esas personas son personas que son perseguidas por Jesucristo, Mm, por el nombre de Cristo. Y aún así no actúan como pudieran, como sería lógico, sí. no responden al mal con el mal. O sea, esas son las obras de la carne. Y eso es muy natural para todos nosotros. Creo que nosotros cuando nos maltratan, ¿cómo queremos responder? Pues también con maltrato. Pero no respondemos de esa forma, Mm, respondemos de otra forma. Y creo que eso nos lleva a un concepto que muchas personas, si has estado en la iglesia en alguna ocasión y has escuchado una enseñanza sobre la mansedumbre, creo que nos lleva al tercer concepto. Entonces es esa actitud de ujú, dulzura, de ujú. apacibilidad, en un contexto de maltrato, pero también, entonces, para responder así tienes que tener tu fuerza bajo control. Sí, esa es la definición típica cristiana de la Sí, mansedumbre, sí. sí. Y Y antes me quizás de gusta porque me gusta sentir que soy fuerte, ¿verdad? sí, Pero lo tengo bajo control. sí, Pero sí, lo de sí. la humildad y todo eso como que no me gusta tanto. Bueno, comparando la definición que muchas veces tenemos en la iglesia con la Ujú, que tenemos fuera de la iglesia, muchas veces fuera de la iglesia piensas en alguien manso y lo vemos como algo mm, negativo, sí, porque es una persona débil, débil, sí. que no tiene personalidad, que no tiene un Ujú, carácter, ujú, que todos los demás lo atropellan. Y entonces lo ujú. vemos como algo casi negativo muchas Sí, veces. sí, sí. Pero creo que a veces como cristianos corremos demasiado rápido al concepto de fuerza bajo control, Sí. sin pasar más tiempo en la esencia de la mansedumbre, que es esa ternura, esa dulzura, esa humildad, apacibilidad. Eso Mm, es lo que deberíamos de tener en mente con mansedumbre. Ahora, no queremos ir al extremo entonces de pensar, pues entonces no puedo tener personalidad, no puedo tener claro, carácter, no puedo tener sí. pasión, no puedo hablar con energía. Mm, En este contexto es donde muchas veces se usa la ilustración de un caballo que puede ser algo increíblemente potente, sí. poderoso, destructivo. Ujú, En el mundo antiguo se usaba un caballo como un arma de guerra, ¿no? sí, sí, Y atacaban a las tropas enemigas y el caballo mismo podía arrollar a sí, personas, sí. otros soldados. Entonces era algo increíblemente poderoso. Y imagínate un caballo que no ha sido adiestrado. Ujú. Pues te puedes acercar y te puede dar una coz, puede brincar, te puede matar Sí, literalmente. sí. Pero un caballo que ha sido adiestrado, tú puedes poner a niños al lado de un caballo adiestrado. De hecho, una vez vi un video de niños con necesidades especiales Ujú. y los ponían al lado, como terapia, los ponían al Sí, lado de sí. caballos. Y cuando se acercaba el niño, el caballo estaba completamente tieso, no se movía. Y el niño lo podía agarrar, podía agarrarle la pierna, Abrazar, sí. abrazar, sí, sin ningún peligro. ¿Por Mm, qué? Porque había sido adiestrado. Y creo que mm. esa es la imagen Sí, de fuerza bajo sí, control. sí. Y así deberíamos de ser nosotros, ¿no? Tener esa Mm, fuerza bajo control donde no estamos destrozando ni lastimando a otras personas. Y pensaba un poquito en cuanto a la crianza. Como padres deberíamos de estar buscando que nuestros hijos estén bajo control. Y mm. eso les va a permitir prepararse para el fruto del espíritu de mansedumbre. Y tristemente lo vemos muy a menudo en nuestra sociedad, Sí. que los niños no están bajo No control. está de moda tener No, niños bajo control. no, incluso lo consideramos algún tipo de opresión o de maltrato al niño si los tenemos bajo control. Sí. Pero todo ser humano debe estar bajo control. Los niños también.
Sí. Entonces, como padres cristianos, deberíamos de estar cultivando esto y no es ser mejor padre, no es ser un padre amoroso. Cuando tú permites que tus hijos corran por la vida como caballos que no han sido adiestrados en el Adiestrados. buen sentido de la palabra, o como esos camiones que no tienen frenos, que están Ujú. arrollando a toda la familia y a todos los demás a su alrededor, porque no tienen esos frenos, no tienen ese control que Dios quiere que Mm, el ser humano mm, tenga. Y especialmente el creyente debería de cultivar. ujú. Esto, la disciplina bíblica, ¿no? La disciplina que se debe ejercer en el hogar, donde entrenamos a nuestros hijos a no seguir todos sus impulsos, ¿verdad? Eso es a prepararte para producir el fruto del espíritu de mansedumbre una vez que seas salvo. Entonces no creamos la mentira, bueno, varias mentiras ahí, no, Sí, pero no creamos la mentira de que yo no puedo esperar nada de mis hijos antes de que sean salvos. O sea, podemos entrenarlos, disciplinándolos como la Biblia nos llama a hacer, y eso los prepara. Y otra mentira que creo que tenemos que mencionar es todas las filosofías y corrientes de crianza hoy en día que hablan de que tienes que respetar a tu hijo, y si tú impones tu voluntad sobre tu hijo, le estás faltando el respeto como persona. Eso es antibíblico, porque todos necesitamos someternos a la voluntad de alguien más alto que nosotros. Entonces, si yo someto, en el buen sentido, a mi hijo, ¿verdad? O sea, le enseño sumisión, le estoy preparando también para someterse a Dios y producir el fruto del espíritu de mansedumbre. y es muy engañoso porque por supuesto queremos respetar a nuestros hijos en el Claro. sentido correcto de la Ajá, palabra y por sí. supuesto que no queremos imponer sobre nuestros hijos en el sentido incorrecto de la palabra. Claro. Pero la tendencia, sin duda, del día de hoy es a rechazar cualquier tipo de Mm, autoridad, de ejercicio de autoridad en la vida de nuestros hijos. Y la Biblia no enseña eso y de hecho estamos lastimando, como dijiste, a nuestros hijos porque no les estamos preparando, no estamos dando las herramientas que necesitan para hacer lo que Dios quiere de ellos en áreas como poder mostrar mansedumbre, estar bajo control. Y creo que muchas veces no lo hacemos también porque nosotros como padres no estamos bajo control. Estaba viendo una encuesta, la encuesta nacional de salud y nutrición que realiza el Instituto Nacional de Salud Pública de México. ujú. Y los resultados del año 2022 dicen que el 55.5% de niños y niñas y adolescentes entre 1 y 14 años en México sufren algún tipo de violencia en el hogar. Wow. Más de cincuenta la y mitad. cinco punto cinco por ciento, más de la mitad. Ahora, seguramente hay algunas cosas que ellos incluyen dentro de violencia que nosotros no incluiríamos, Sí, claro. como disciplina corporal bíblica. Pero, ¿cuántos de esos niños realmente están recibiendo disciplina corporal Mm, bíblica? Que está bajo control, que está sí, muy, ejercida muy, muy con... poco, Sí, sí. muy poco, ¿no? Sí. Entonces, la gran mayoría están recibiendo una disciplina que es violencia, realmente. Incluso me atrevería a decir en familias cristianas, con padres Sí. cristianos. Violencia verbal es común en las Ujú. familias cristianas. Disciplina corporal fuera de control, Sí, ejercida con una ira descontrolada, antibíblica. sí, Eso sucede dentro del hogar y por sí, supuesto que nosotros rechazamos siempre ese claro. tipo de ejercicio de disciplina. Sí, Eso es sí. pecado, eso no lo Ujú, justificamos nunca, ¿ok? ujú. Pero sin duda es un problema muy, muy grande en nuestro mundo, cómo los padres ejercemos nuestra autoridad y Ujú, cómo nosotros muchas veces estamos fuera de control, porque no somos mansos, como la mm, palabra de Dios dice aquí. wow. Entonces, esto es un problema serio, ¿verdad? Y a lo mejor hay muchos estudios por ahí que podríamos consultar, ¿no? Seguramente. No creo que haya duda de que esto es un problema grande en nuestra sociedad. Sí, es un grave problema y quizás para entenderlo mejor podemos ver tres ejemplos muy simples, tres metáforas. Ujú. Estaba pensando que algunas personas son como un puercoespín y todos los conocemos, Sí. ¿verdad? Tiene esas púas que de repente se erizan y algunas personas somos así. Ujú. Constantemente tenemos las púas erizadas o si no las tenemos constantemente erizadas,
las personas a nuestro alrededor tienen que tener mucho cuidado porque en cualquier momento, ¡pum!, se erizan, ¿no? Sí. Bueno, Dios no quiere que seamos así. Mm. Eso no es mansedumbre, ¿no? Ahora, del otro lado, a veces pensamos que la mansedumbre es ser una gelatina amorfa, donde o sea, no Sí. tienes fuerza, no tienes estabilidad, donde pues le pones el dedo y tu dedo se hunde, ¿verdad?, en la Sí. gelatina. Sí. Y eso tampoco es la mansedumbre bíblica. Mm. La mansedumbre bíblica es fuerza, bajo control, pero se evidencia normalmente con esa actitud de apacibilidad, de ternura, Suavidad, sí. Entonces la creo que acaricia que sí, la mencionaste. caricia, Sí. sí. Quizás la mejor ilustración que se me vino a la mente es la de una almohada, pero no una almohada de esas baratas que a veces tienes en los hoteles donde se te va la cabeza hasta Hasta el el colchón. colchón, ¿no? Sí. Sino una de esas almohadas caras, quiroprácticas, que tienen como que cierta Mm, forma que se acomoda, firmeza. sí, se Ujú. acomoda a tu Cuello, cuello, sí, ¿no? sí. Y esas almohadas te pueden ayudar, ¿no? O sea, son suaves, pero también te dan el soporte, el apoyo Sí, que sí, sí. necesita tu cuello. Incluso te puede ayudar a acomodar las vértebras y Ujú, tener ujú. mejor salud, ¿no?, en tu Y no columna cede, dorsal. no ceden a la presión demasiado. Ujú. Tienen como esa firmeza Sí, perfecta. Sí. y creo que esa es una buena ilustración entonces de la mansedumbre. Sí, Mm, hay suavidad, pero también hay firmeza, o sea, combina las dos cosas. Y lo bueno es que no lastima mm, como el puercoespín, ¿verdad?, sino que de hecho puede ayudar a sanar. mm. Y creo que la mansedumbre que nosotros deberíamos de tener sería más como esa almohada, ¿no? Y Cristo es el ejemplo perfecto de esto. O Sí, sea, Cristo vino, Él dijo, ya lo hemos citado, Mateo 11, soy manso y humilde sí. de corazón. Ah, y nos invita a venir a Él para conocer esa mansedumbre. Y es curioso porque eso es Mateo capítulo 11, al inicio del capítulo. Aparece Juan el Bautista, Ujú. que es la voz que clama en el desierto, es Sí, familiar de Jesucristo, pero Juan el Bautista mismo está cuestionando sí. a Jesús. Y sería lógico para cualquiera de nosotros sentir molestia, enojarnos. ¿Cómo te atreves? Tú tienes el Sí. Espíritu de Dios, tú viste el Espíritu de Dios bajando sobre mí, tú has Sí. recibido revelación divina, somos Ah, familiares, tú deberías de confiar en mí. Y pudiera ser mm, muy fácil que él respondiera con enojo, ¿verdad?, con molestia, pero no responde así, responde de una manera muy dulce tratando las dudas que Juan. Juan tenía, Ujú. ¿verdad? Y entonces luego los judíos tampoco habían escuchado, no habían escuchado a Juan, no habían escuchado a los profetas antes de Juan, no habían escuchado a Jesús, no habían creído los milagros que Jesús había hecho, y él fácilmente Mm, pudiera haberse enojado con ellos porque mm, no me reconocen como el Mesías, porque no aceptan que yo soy el rey, que soy el hijo de David, no entiendo. Pero ¿qué hace? Responde mansamente, humildemente, los mm, invita a que ellos vengan a Él y aprendan de mm, Jesucristo, ¿no? mm, Y Cristo muestra esta clase de mansedumbre una y otra vez. mm. Una vez recuerdo que los samaritanos querían o no querían seguir a Jesucristo y sus discípulos dicen, Señor, vamos a mandar fuego del Sí. cielo, ¿verdad? Y Jesucristo dice, no, yo no vine para que las almas se perdiesen, sino que yo vine para Mm, salvar a las mm, almas. Y recuerdo otra ocasión cuando Jesucristo lava los pies sucios de sus sí. discípulos, siendo el maestro, lava sus pies, y no solamente lava sus pies, lava los pies de Judas, Mm, que él ya sabía que Judas había tramado para entregarlo. Y aún así, pues lava sus pies, ¿no? Eso es mansedumbre, esa humildad, esa caricia. Le acaricia los pies en cierta sí, manera, sí. ¿no? Teniendo el poder para destruirlo en ese momento. Claro, claro. Entonces, eso es, o sea, qué imagen para nosotros como padres, ¿no? Normalmente los padres, hasta que los hijos crezcan muy grandes, ¿verdad? Tenemos más poder cuando Ujú. están chiquitos, Sí, tenemos más poder físico, tenemos
poder emocional, ¿verdad? De manipularlos somos más poderosos. Sí. Pero si queremos imitar a Cristo es controlar ese poder y usarlo para acariciar, para bendecir, para modelar, enseñar. Sí. Ahora, recordemos que Cristo no era una gelatina amorfa. No era puro amor tierno. Sí. Sí. También Jesucristo, el que es manso y humilde de corazón, entra al templo, hace un azote, vuelca mesas y echa a los cambistas. Y eso lo hizo en perfecta mansedumbre. Ahora, no es el cuadro que nosotros tenemos de esa persona gelatina amorfa que no tiene personalidad y carácter, ¿no? Sí. Y de hecho encontramos eso en muchas ocasiones en la palabra de Dios. Creo que a veces tenemos una noción incorrecta de qué es un carácter cristiano y que es puro amor, pura gelatina, ¿no? Nunca hay ninguna ira sí, reacción palabras fuertes. Sí. Ajá, sí. Pero eso no es bíblico. Moisés, el hombre más manso de la tierra, ardió de ira, dice, cuando bajó del monte y rompió las tablas de piedra que Dios había escrito. Porque ellos estaban quebrantando, rompiendo la ley de Dios. Entonces él arde de ira. Y él es el hombre que Dios mismo dice que es el más manso de la tierra en ese momento. En otra ocasión recuerdo Nehemías, cuando se da cuenta que se han estado casando con personas que no son de los judíos, de Israel. Dice en Nehemías 13:25, y reñí con ellos y los maldije y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Ahora, no estoy necesariamente recomendando eso, ¿no? Pero hay una respuesta enérgica contra el pecado. Sí. A Pablo confronta a Pedro públicamente. Sí. Entonces, otra vez, no podemos llegar a la idea de que la mansedumbre no es tener carácter y es simplemente pasar por alto todo. No. La mansedumbre actúa, es fuerza también, bajo control, fuerza bajo control, actúa contra el pecado. Y por eso también necesitamos el Espíritu Santo. Exacto. Porque esa línea es muy delgada entre airarme y no pecar, ¿no? Hay una ira pecaminosa y hay una ira que es correcta. O sea, la obra de la carne y la obra del Espíritu. Y seguramente ninguno de nosotros va a ser perfecto en este aspecto, pero sí tenemos que estar sometidos al Espíritu y producir el fruto del Espíritu de la mansedumbre, que es esa caricia, y la mansedumbre, que es esa firmeza y que responde enérgicamente al pecado. Todo eso es parte de la mano, ¿no? O va de la mano de esta obra del Espíritu Santo en nosotros, que es el fruto de mansedumbre. Wow, y sí, o sea, es un gran reto para nosotros como padres. Entonces, tengo que vivir una vida de mansedumbre en mi casa, ¿verdad? En mi familia, claro que con otros, porque tenemos que vivir igual en casa que en otros lados, ¿no? Nuestros hijos tienen que ver una congruencia. Entonces, entendemos que tenemos que estar bajo el control del Espíritu Santo, en comunión con Él. Pero, ¿cuáles serían algunas cosas, quizás indicaciones de que no estamos practicando mansedumbre, alertas, señales de alerta? Una muy obvia sería ser abusivos. Cuando estamos siendo abusivos en la casa con personas que están bajo nuestra autoridad, puede ser abuso sexual, quizás abuso físico, emocional, verbal. Todo eso indicaría obviamente no ser manso, porque el manso está bajo control, está buscando el bien de otras personas. Quizás la arrogancia. Hay padres que siempre tienen la razón. Nunca se equivocan y nunca les puedes cuestionar. Bueno, si tú eres una persona arrogante, probablemente no eres manso. Una persona conflictiva, siempre en discusiones, siempre en pleitos, siempre en conflictos. También piensa en cómo ejerces la autoridad. ¿Eres autoritario? ¿Eres impositivo? Ahora, eres autoridad, pero hay una forma de ejercer la autoridad que es amorosa, firme, almohada, ¿verdad? Almohada ortopédica, pero no es autoritarismo impositivo,
como los gobernantes de este mundo que Sí, ejercen señorío y autoridad. sí. Entonces, Ujú, pregúntate, quizás padre, madre, pregúntale a tu esposo, tu esposa, o ujú. quizás a tus hijos si tienen cierta edad, cómo ejerces tu autoridad. La venganza, Mm, dentro de los pasajes que hablan de la mansedumbre, la venganza aparece en muchas ocasiones. mm, Entonces me han tratado injustamente, recuerda ese sí. contexto de injusticia y maltrato, pero no respondo yo, sino permito que Dios ejerza la venganza, porque mía es la venganza, yo pagaré, dice Jehová. Y esto entonces aplica bastante también a cómo estamos enseñando a nuestros hijos a Ujú. tener mansedumbre o por lo menos a mostrar, a aprender las cualidades de la Sí, mansedumbre, porque muchos niños, o sea, lo natural es, me pegó, le pego, sí. me hizo esto y a veces los padres animamos eso en lugar de enseñar a nuestros hijos cómo Cristo responde, cómo tenemos que imitar a Ujú. Cristo en eso. Yo creo que ese sí. Una cosa más que es más sutil, pero es la idea de alejarnos, la ley del silencio. Mm, Pues tú me maltrataste. No exploto, entonces pienso que estoy siendo muy manso porque no exploto. Pero, pero yo me retiro, me alejo mm. de la persona. Y realmente es un acto de falta de mansedumbre porque no estoy buscando el bien de otra persona. Y Mm, no estoy respondiendo con ternura, dulzura, sí. sino es distanciamiento que viene de resentimiento. Y Entonces eso a tenemos ve que evitarlo. a veces ese distanciamiento viene siendo una manipulación Sí, emocional. O sea, sí, estoy usando mi poder, digamos, emocional que siento tener sobre esa persona, sea mi hijo o mi cónyuge, y entonces es mi forma de ser casi sí, violenta emocionalmente, pero o no es tan obvio porque, pues, sí, me estoy alejando, sí. sí. Y entonces, pues, ¿cuáles serían algunas cosas positivas que deberíamos de buscar para vivir la mansedumbre? Creo que una persona humilde y mansa tendría una actitud de aprendiz. O sea, no lo sé todo. Mm, Entonces no hay una arrogancia que le mm, caracteriza. No es una persona conflictiva, es pacificadora. mm, Y no está ejerciendo su autoridad para su propio beneficio, sino que está buscando mm. servir. El manso sirve a otras personas. Eh, Eso yo creo que es clave también para los padres. Muchas veces nuestro enojo ante una situación donde nuestro hijo ha pecado, Ujú. pero nuestro enojo se centra en nosotros. O Sí. sea, ¿qué inconveniencia me causó a mí por su pecado? O a mí me rompió, me dañó algo que yo valoro o cualquier cosa, ¿verdad? Entonces Ujú. nos estamos poniendo en el centro, nuestra ira, nuestro enojo, no tiene nada que ver realmente con la condición pecaminosa de nuestro hijo, sino por la inconveniencia que nos causó a nosotros. Sí. Sí, y entonces ahí esperamos en Dios, no buscamos venganza o algo para nosotros, Ujú. esperamos en Dios, dejamos que Dios actúe, pero no alejándonos, no es esa distancia, Sí, ese distanciamiento, no. Pues aquí yo estoy esperando hasta que Dios mande el rayo y caiga del cielo y lo juzgue, ¿no? No, yo me acerco, yo amo, soy dulce, sí, tierno sí, con sí, esa persona. sí. Ujú. Y bueno, pues acercarnos, yo creo, a nuestros hijos cuando son pecadores, cuando estamos hartos, ¿no? De ellos, de sus actitudes, de sus desobediencia, de su pecado, pues siempre tenemos que regresar al Cristo y decir, Cristo a mí me vio así y me extendió esa misericordia, puso su propio poder bajo control para poder salvarme a mí. Y eso, o sea, siempre tiene que ser nuestra actitud. Y creo que así pudiéramos resumirlo, ¿no? La Ujú. mansedumbre es imitar esa humildad tierna de Cristo, manteniéndolo, manteniendo esa fuerza bajo control del Espíritu Santo. Amén. Bueno, pues que Dios nos ayude, ¿verdad? Que Dios nos ayude porque esto no es fácil para nada. Sí, para nada. Un reto muy, muy grande en la crianza, en el matrimonio, el Ujú. trato, La iglesia. sí, en todos los ámbitos de la vida cristiana. Bueno, pues hay mucho más que se pudiera decir sobre este tema, pero nuestro tiempo se ha acabado y queremos animarte a que sigas estudiando este pasaje, ¿verdad? Gálatas 5,
También te recordamos que si vas a crianzareverente.com y vas al episodio que estamos viendo aquí, el episodio 204, vas a poder descargar una hoja de ayuda para tener devocionales familiares esta semana con algunos de estos pasajes que Mateo ya nos mencionó, pero ahí te lo ponemos bien fácil. Te ponemos los pasajes y 2 o 3 preguntas que pueden hacer ahí en familia para discutir este tema. Y gracias por seguirnos. Estamos muy agradecidos al Señor por la obra que Él está haciendo en familias. Algunos nos han escrito, nos han compartido. Entonces, sigue adelante, no te desanimes y sé fiel al Señor en tu crianza esta semana. Bendiciones. Acabas de escuchar el podcast Crianza Reverente. Para escuchar más episodios, leer la transcripción o conocer nuestro blog, entra a la página crianzareverente.com o síguenos en Facebook o Instagram para que no te pierdas ningún recurso.